La siguiente es una historia de narcos, policías, jueces y confidentes. Una historia de corrupción, drogas, asuntos internos y miles de horas de escuchas telefónicas. El caso Macedonia, la que iba a ser la gran causa dentro de las fuerzas de seguridad en Cataluña y que acabó siendo la historia de una persecución. Caso Macedonia. Historia de una persecución. El caso Macedonia empieza en 2009 con una investigación que dirigía el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, que dirige el juez Joaquín Aguirre, que será un personaje importante en esta investigación, y que prometía acabar con toda la corrupción policial vinculada al tráfico de drogas en la zona del Baix Llobregat, que es una zona importante del área metropolitana de Barcelona. Es Andrea Villoria, periodista de la cadena SER en Cataluña. Fue una investigación que se alargó 11 años y que acabó incluso con una guerra entre cuerpos policiales, entre Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra. Lo que pasó es que la Guardia Civil interceptó un coche cargado con 40 paquetes de 1 kilo cada uno. La sustancia así de entrada les pareció por la forma que podía ser cocaína. Habla la periodista Ana Punsi. Resultó que una vez analizado el contenido a nivel científico solo contenía uno de ellos droga, el resto eran azúcar y yeso. Y lo que pasó es que el juez Joaquín Aguirre no se lo creyó, pensó que los agentes de la Guardia Civil habían hecho el cambiazo y se habían quedado con la droga, y a partir de aquí pues empezó a investigar, a imputar a un montón de guardias, policías nacionales, Mossos d'Esquadra, traficantes de drogas con antecedentes, incluso a un confidente policial. Bueno, pues esta mezcla de colores de uniformes acabó saliendo Macedonia. Recuerdo que a mí me llegó a hablar. Es Carlos Quílez, el periodista que más de cerca siguió el caso Macedonia. De que creía que estaba ante un nuevo caso UCIFA, pago con droga confidentes, y que los señores de la Comandancia de la Guardia Civil, en concreto el grupo ECO de la Comandancia de la Guardia Civil, que era la delegación de la UCO en Barcelona, pues poco menos que se habían quedado 39 kilos de droga y que le iban vendiendo en papelinas por los colegios. Esto es lo que su señoría abrigó con una extraordinaria convicción. Este caso está llamado a ser el gran caso de corrupción policial. Lo dice Jesús García Bueno, periodista del diario El País en Barcelona. Y en un momento de esa investigación aparece un personaje que es un confidente policial y empiezan a aparecer relaciones con Mossos d'Esquadra. Ese confidente es Manuel Gutiérrez Carbajo, una figura clave en este caso. Gutiérrez Carbajo ha sido confidente de todos los cuerpos policiales, de Guardia Civil, de Policía Nacional en su día y de Mossos d'Esquadra. Facilitaba información sobre delincuentes, grupos criminales que se movían sobre todo en la zona del Baix Llobregat, eso es pues la zona de Castelldefels, del Garraf, también del entorno más cercano de Barcelona. Mira, yo le conocí porque un amigo mío guardia civil me dijo: tienes que conocer a un tipo, que era un confidente de él, que se llama Manolo, que es un tipo que va con una bolsa de tarjetas de prepago de teléfono. Entonces cada vez que hace una llamada, quita la tarjeta, la tira, pone una tarjeta y sigue haciendo llamadas, ¿no? Carbajo es un tipo con un déficit cultural tremendo, escribe y lee con cierta dificultad, extraordinariamente listo, que se metió en el mundo de la delincuencia y nunca lo pillaron, y con el dinero que obtuvo, pues montó un pequeño negocio, montó otro pequeño negocio. Carbajo fue una persona clave para desmantelar la trama de los prostíbulos Riviera y Saratoga de Castelldefels, y en los corrillos de esta causa del Macedonia siempre se han relacionado los dos casos, lo de los prostíbulos y el Macedonia, porque el mayor trapero fue quien llevó esa investigación, que en su día salpicó a mandos de la Policía Nacional, que básicamente se trataba de que los policías avisaban a los responsables de los prostíbulos cuando iban a hacer una redada, de manera que los prostíbulos escondían o documentación de las chicas que tenían allí trabajando, o escondían a las chicas menores que tenían, etcétera, etcétera. Entonces esto enemistó bastante a trapero con mandos de la Policía Nacional, y siempre se dijo que alguien del Riviera Saratoga había maniobrado para que en su momento trascendiera el caso Macedonia. Entonces el caso Macedonia siempre se ha interpretado en el ámbito, digamos, de la policial y de la judicatura como una especie de vendetta del entorno de esos policías que fueron condenados gracias en parte al testimonio de Manuel Gutiérrez Carbajo contra los Mossos d'Esquadra y en concreto contra los investigadores de anticorrupción de Mossos. En esa vendetta se colaría incluso el presunto clan liderado por el excomisario Villarejo, que en aquel año, en 2009, habría planeado cómo pincharles el teléfono a Trapero y a Carbajo por tráfico de drogas y blanqueo para que acabaran en la Audiencia Nacional. Así se recoge en esta grabación que salió a la luz hace 2 años y en la que participarían Villarejo, el exjefe de la UDEF, José Luis Olivera, y el exinspector jefe, Antonio Jiménez Raso. La única manera
Carvajo. Es por el tema del blanqueo. ¿Sabes de quién es confite ya e íntimo amigo? Que a él le conoce personalmente y come con él. Ahora es con el trapero. Y bueno, y si esto hay que pinchar el teléfono, ¿para qué te lo direcciona por tráfico de drogas? Mientras, el caso Macedonia avanza. Hay un momento en el que el juez sospecha que Mossos le está hurtando información relativa a Manuel Gutiérrez Carvajo, que es su confidente, y ahí da un nuevo giro la investigación y empieza a investigar pues, a los mandos anticorrupción de Mossos. ¿Y quién es el juez instructor? Joaquín Aguirre. Que es un juez muy veterano de Barcelona. Él empieza investigando una trama de traficantes de droga en la que aparece Manuel Gutiérrez Carvajo. Y entonces, a través de él se investiga si puede estar sobornando a también a algunos miembros de la Policía Nacional. Hay un momento clave en la investigación que es cuando los Mossos d'Esquadra, como policía judicial, entran en la joyería Rabat de Barcelona, que es una joyería súper importante en el Paseo de Gracia, para investigar si pues puede ser que Carvajo esté comprando joyas, relojes, para comprar pues los servicios de la Policía Nacional y beneficiarse pues de protección o de información. El juez se puso entre ceja y ceja que estaba ante una trama de corrupción policial, donde los agentes de diferentes cuerpos hacían la vista gorda, que dejaban traficar con droga a cambio de dinero, de regalos. Aguirre se reúne con el que entonces era inspector jefe de crimen organizado de los Mossos, el ahora mayor de los Mossos, José Luis Trapero, y le reunió y le dijo, señor Trapero, quiero que usted me pida, que yo le ordene, es decir, que usted me pida para que yo le firme la entrada y registro en la Comandancia de la Guardia Civil, la detención de todo el Grupo ECO, de los 15 miembros del Grupo ECO, y el decomiso de todo el archivo del Grupo ECO. Entonces usted me lo pide, yo se lo autorizo y usted con sus hombres hace la operación. A lo que el señor Trapero le dijo, señoría, yo a sus órdenes, lo que usted me diga, pero yo no se lo voy a pedir. Si usted me lo ordena y por escrito, naturalmente lo ejecutaré, pero no le voy a pedir algo para que usted me lo dé, porque creo que usted no está enfocando bien el asunto, creo que no hay delito, creo que los compañeros de la Guardia Civil no han cometido delito alguno. El propio Trapero contaría todos los detalles de esa reunión años después en el juicio. Quien me hace saber que se va a producir esa reunión y el motivo es el fiscal del caso, Fernando Bermejo, perdón. Me dice que el juez no está satisfecho con la evolución de la investigación. Y yo le digo al fiscal, ostras, ¿no está satisfecho? Nosotros lo estábamos, en el sentido de, me parece que llevamos unos 3 meses de investigación con intervenciones telefónicas y estaba quedando bastante patente lo que había sido aquella operación, que es una operación de 40 o 50, una venta de 40 o 50 kilos de cocaína, y la investigación y las intervenciones telefónicas estaban permitiendo ya con bastante nitidez quiénes habían sido los vendedores, quiénes habían sido los compradores y lo que había ocurrido, que no era nuevo, era una estafa entre traficantes en la que suelen meter a la policía por medio para luego culparlos de que en todo caso si falta droga se la ha quedado la policía. Vamos a la reunión y el juez pues expone lo que me había dicho el fiscal unos días antes, pues que no estaba satisfecho, que aquello no avanzaba, y yo le digo, señoría, la investigación desde nuestro punto de vista sí que ha avanzado correctamente, tenemos claro quién son unos y otros, y lo que ha pasado aquí, que se acercaba a lo que era la tesis inicial. Entonces, en aquel momento, bueno, el juez lo que me plantea es que le pidamos la intervención telefónica, en concreto me dice de todos los miembros del ECO, que en aquel momento el grupo me parece que eran 16 agentes de policía, ¿no? Claro, a ver, uno puede entender, no sé, que en una unidad policial, bueno, puede entender, ¿no? Es que puede pasar, y pasa muchas veces, tristemente, puede haber un policía corrupto, o 2, 16 policías, y que todos tengan que ver con una operación, eso es poco creíble. Yo le dije que no veíamos esa línea de investigación. Él continuó pues insistiendo y me dejó claro de lo que se trataba, que era que se la pidiese yo. Entonces sí que hubo un momento que le dije, señoría, me sabe muy mal tener que decirle en los términos lo que le voy a decir. Digo, pero si usted lo que me está diciendo, proponiendo, es que yo le presente aquí, o el jefe de la unidad, un escrito pidiendo y motivando una intervención telefónica de todos estos agentes, ya le digo que eso no va a pasar y no lo voy a hacer. Si usted lo ordena y me lo ordena por escrito, ahí sí que no hay ningún problema, intervendremos los teléfonos de estos agentes de policía o de quien sea. Él miró así hacia el techo y ahí se acabó la reunión.
El caso es que el juez no redactó dicha resolución y la relación entre Trapero y el juez Aguirre acabó en persecución. Y de hecho así lo han venido contando desde siempre los propios Mossos d'Esquadra. Y ahí se empezó a mascar sobre un apriorismo que fabricó el señor Aguirre, algún día sabremos por qué, con una solvencia tremenda, o sea, con una firmeza tremenda, él para él mismo. Desde esos cimientos construye todo el asunto y además trata de dirigir hacia el objetivo que él ha previsto que ha de tener el caso todas las indagaciones. Ese objetivo es Trapero. Este juez, Joaquín Aguirre, estaba obsesionado especialmente con un policía, con Josep Lluís Trapero. Pues en ese momento, en el año 2010, consideró que junto a los agentes y mandos de anticorrupción de la policía catalana, Trapero estaba dando cobertura al confidente Manuel Gutiérrez Carbajo para dejarle hacer sus trapicheos, porque durante la investigación detectó que Manuel Gutiérrez Carbajo hacía muchas llamadas a Trapero, más de 200. Hay una imagen que será difícil de olvidar, que es la Policía Nacional junto al juez Joaquín Aguirre entrando en la sede de los Mossos d'Esquadra, en el Complex Egara, que es como el cuartel general de los Mossos, para buscar información y revisar escuchas, las escuchas que tenían con Carbajo, para ver si efectivamente pues estaba habiendo ahí algún tipo de corruptela. Al principio es verdad que obtuvo el apoyo del entonces fiscal Emilio Sánchez Ullet, que con el tiempo, y eso también creo que es remarcable, fue reculando. Bueno, evoluciona con una fiscalía servil y dócil inicialmente, con un secretario general de Seguridad Ciudadana de los Mossos d'Esquadra, el señor Delort, que actúa como verdadero mamporrero del señor Aguirre, poniendo a su disposición, riéndole las gracias y poniendo a su disposición todas las dudas razonables sobre las actuaciones de los Mossos d'Esquadra que van saliendo en la causa, porque la causa se va enmarañando. El caso es que el juez construyó un castillo, enredó la trama todo lo que pudo para conseguir, sobre todo, como decíamos, la imputación de Trapero. Cierto sector de los Mossos d'Esquadra enfrentados con Trapero pues se aprovechan de esa situación. Se sabe que Trapero también ha mantenido contacto pues como coroneles, como comisarios, como muchísima gente con Gutiérrez Carbajo, que es el gran proscrito, el gran personaje del que todo el mundo huye. Entonces acercarse a Carbajo implicaba estar sucio, ¿no? Yo escribí un libro sobre la vida de Manuel Gutiérrez Carbajo, ¿no? Por eso Aguirre me acabó imputando durante unos meses, porque yo en las conversaciones salía hablando con Carbajo, ¿no? Y él pensó que le daba mucho pedigrí tener a un alto cargo de la Generalitat que yo tenía en la causa, ¿no? Le duró 4 días y la audiencia naturalmente lo archivó porque era un sinsentido. Y así fue cogiendo volada el asunto, ¿no? Todos coinciden en que el juez Aguirre está obsesionado con este caso. Este caso, el caso Macedonia, se convirtió durante 11 años de instrucción en su caso estrella. Él dedicó mucho interés, mucho tiempo pues para que su tesis personal, viendo esto en perspectiva, saliera adelante. Bueno, ahí recurre a lo más ruin y a lo más sucio posible, recurrir a la policía patriótica. Entonces llamó por teléfono al señor Pino, al DAO, y le dijo, fíjate tú, qué cosa más tremenda, como si fuera un forense nuevo. Mire, el forense me ha hecho un informe de este cadáver, pero no me gusta. Entonces, tenga usted el cadáver y el informe del forense y hágame una nueva pericial forense. Entonces, el señor Pino y los suyos, personajes que, como sabes, hay que darles de comer aparte porque forman parte de lo más deleznable de la clase policial que ha fabricado este país, le hicieron un informe sobre el informe que habían hecho ya los miembros de la policía judicial que habían trabajado para el juez, en donde no pudo decir nada. Pero sí lanzaba pequeñas sospechas, convendría, no sería malo haber profundizado más en la figura de Trapero, en fin, una serie de idioteces, todo para intentar justificar y encontrar petróleo donde no había. Y entonces entra en juego la División de Asuntos Internos de los Mossos d'Esquadra, la DAI. En un momento dado, el juez empieza a sospechar de los investigadores de Mossos d'Esquadra y traslada la investigación a Asuntos Internos. ¿Por qué? Porque considera que se le están hurtando, se están excluyendo de la investigación conversaciones que involucran a Manuel Gutiérrez Carbajo y sus tratos con Mossos d'Esquadra. El juez va cambiando de grupo operativo cuando cada grupo operativo y cada cuerpo policial le dice que no le sigue. Entonces, hasta que no encuentra unos que le siguen, que son los de Asuntos Internos de los Mossos, de los que había que escribir un día toda la verdad, porque es para darles de comer aparte. Fue una vergüenza lo que hicieron, prestarse servilmente a una investigación prospectiva como la que fue el caso Macedonia. Y cayó en manos de ellos, porque además este grupo era un grupo enfrentado con Trapero, que era un hombre enfrentado con Aguirre. Por lo tanto, era una forma de dar codazos a dos bandas, ¿no? Se llegó a imputar a todos los agentes del área anticorrupción de los Mossos,
al jefe de anticorrupción en ese momento y a 5 agentes más. El caso es que llegó a imputar a los hombres de Trapero, pero no lo consiguió con el mayor. Esto no se produce finalmente, pero la investigación la continúa adelante y no es hasta 2019 cuando la Fiscalía dice, oiga, yo no voy a llevar a juicio a estos mandos de los Mossos porque no veo ningún indicio de delito. Se evaporan así casi todos los nombres, casi todos los objetivos del juez Aguirre. Solo queda uno. Mosso d'Esquadra, que era el número 2 de la comisaría de Vilanova, que era el subinspector José Ranea. José Ranea, un Mosso d'Esquadra que también se veía con Carbajo. Claro, las fotografías de un policía viéndose de un policía, de un Mosso d'Esquadra, de un compañero, viéndose con Carbajo, como me veía yo, como se veía Dios y su madre, ¿no? Pues eso, a un grupo de asuntos internos le daba munición para seguir investigando. Yo creo que Ranea en ese momento es la persona a la que pueden apuntar con mayor facilidad. El caso Macedonia se convierte en el caso José Ranea. Ese gran caso de presunta corrupción policial se queda solamente con el asunto de José Ranea. Y la causa, lo que llega a juicio 11 años después, es una supuesta trama de tráfico de drogas dirigida por Manuel Gutiérrez Carbajo, que en principio él no toca la droga, sino que tiene ahí pues a 15 narcotraficantes que son los que se encargan del menudeo y tal, y que tienen a sueldo, supuestamente, a un Mosso d'Esquadra que es José Ranea, a quien le pagan 1.000 euros al mes a cambio de que dé información policial y cobertura. Quedamos con él en su pueblo, en Vilanova y la Geltrú, en la provincia de Barcelona. ¿Cuándo entraste en los Mossos tú? Yo entré en el año 92. Yo ya venía del mundo de la seguridad privada y de la policía local. Me gustó el tema de tema de la investigación, y todos tenemos carreras, pero la carrera de la calle es buena. Mis funciones eran, pues de ahí dependen unas unidades, la de investigación y 2 de seguridad ciudadana, y de ahí pues gestionas, pero te involucras. O sea, yo no es que solamente hiciera confidentes, que yo me pongo el uniforme y me voy a la manifestación lo que se le llama polivalente. A mí Ranea me lo presentó el periodista Carlos Quílez, que trabajaba aquí en Radio Barcelona, y desde el principio, me parecía un policía muy policía, de los que se cree en su trabajo, muy implicado en los casos, en tener información de primera mano de las historias. Me pareció de esos polis de la vieja escuela, de los que patean las calles, que hablan con los malos, que buscan hilos para tirar, un poco de los que saben llevarse bien con la gente y que tienen esa habilidad para moverse en los bajos fondos, pues para sacar buena información. Hay que pensar que Ranea durante todos esos años es un policía de calle, dedicado a captar confidentes y obtener información policial de valor. Ranea es un policía de raza, es un policía de calle, es un policía valiente, poco ortodoxo en lo formal, tremendamente ortodoxo hasta donde yo sé en lo estrictamente profesional. Pues es un hombre de 1,90 m, pesaba 130 kilos, llevaba unas melenas, pendientes, cadenas, es decir, era la antítesis de la imagen de un policía, pero claro, donde él estaba trabajando no podía ir con corbata ni vestido de monaguillo, tenía que ir como tenía que ir, ¿no? Todo ello impactaba bastante. Me contaban algunos compañeros suyos que entraba en el barrio de la Mina, que era bastante conflictivo en ese momento, y todo el mundo le respetaba, iba incluso con un collar, o sea que sabía moverse muy bien en según qué ambientes, ¿no? Tuvo un papel muy importante, sobre todo en el Hospitalet de Llobregat, esto está al lado de Barcelona, con todo el tema de las bandas latinas, sobre todo con los Nietas, con los Latin Kings. Ranea estuvo infiltrado en cárceles de Ecuador para averiguar información y en la lucha contra las bandas latinas hace muchos años, y para eso se ha de ser muy valiente y un poco loco, un poco pecho plateado, que diríamos. Y Ranea lo es. Por lo tanto, Ranea bajaba a las cloacas y hablaba con confidentes y tal. Estos son años de trabajar y de... A ver, en el mundo de los confidentes y de la delincuencia también tienen sus valores. Hay que ser íntegro también. Y que demostrarlo. Y entonces ahí te empiezan a respetar. Y una de las personas con las que hablaba, como la Guardia Civil hablaba y como la policía hablaba, era con Manuel Gutiérrez Carbajo. Entonces ellos hablan a menudo y es a partir de esas conversaciones cuando se empieza a sospechar. Sobre todo son conversaciones de terceros, no tanto del propio Ranea como de terceros que hablan pues de regalos al subinspector y del pago de medicamentos incluso. Y con estas sospechas en marcha llega el día en que todo se precipita. El 15 de octubre del 2010 es cuando
me cambia la vida. Hasta ese momento Ranea había seguido trabajando como cada día. Al día de antes hicimos unas 6 entradas consecutivas de bares, en zonas, en peluquerías, donde teníamos noticias de que se había aceptación y tráfico de estupefacientes, y hicimos un operativo, bueno, pusimos patas arriba un barrio. Y al día siguiente, mira por dónde, pues me cogen y me citan y me dicen que estoy detenido. El 15 de octubre de 2010, Ranea está en su despacho en la comisaría de Vilanova y la Geltrú, donde es el número 2 de esa comisaría, y recibe la noticia de que va a ser detenido. Le informan que está acusado de formar parte de una organización criminal y de narcotráfico. Él no se lo podía creer, a pesar de que cuando llegaron allí ya se olía algo, porque alguna intuición tenía respecto a que esta gente de asuntos internos, de su casa, está moviendo cosas alrededor de Carbajo. Él alucina, piensa que eso es un error y que va a subsanarse enseguida, y le llevan detenido al calabozo. Y incluso está tan convencido de que no ha hecho nada que llama a su mujer y le dice: oye, no te preocupes, ha habido un malentendido, esta tarde voy para allí. Lejos de subsanarse en poco tiempo, esa detención se alarga 5 días y queda completamente incomunicado. Después ya no aparece por casa porque es detenido y enviado a prisión. Ranea a día de hoy sigue sin dar crédito a la escena que tuvo que vivir en su propia comisaría. Aquí tengo que dar las gracias a algún mando que tuvo la valentía de decir al subinspector José Ranea: no os lo lleváis como lo queréis llevar detenido, haciendo un espectáculo en una comisaría. O sea, el plan era, creo que, pues ponerme los grilletes allí y llevarme y hacer. Y entonces, pues este mando que estaba por encima me detuvo él, me leyó los derechos, le dije textualmente: esto es una broma, porque era salud pública y asociación ilícita. ¿Cómo? Y detención incomunicada. ¿Perdona? ¿Incomunicada? O sea, vamos a ver, los que hemos trabajado en investigación, hemos hecho cosas, sabemos todo esto. De alguna manera, pues se me entrega a los de asuntos internos y ya pues ahí empiezan a llevarme. Me aíslan durante 5 días. Bueno, hay una detención ilegal como una casa, pero esto solo se aplicaba a la lucha contra el terrorismo con ETA. Inmediatamente después ingresa en prisión. El juez ordena su ingreso en prisión provisional. Está en Quatre Camins durante 2 meses. Hay una percepción con el tiempo que es que lo que pretendía el juez es, encerrándolo, que él cantara o hablara de trapero, pero Ranea no tenía nada que decir y nunca contó nada especial, y estuvo 2 meses entre rejas. ¿Cómo es ese momento? Es como una nebulosa, no me lo creo, esto no está pasando. Yo había entrado en prisiones a hacer muchas declaraciones y tal, pero no es lo mismo, o sea, no tiene nada que ver. Te meten ahí ya en los días hasta que te pasan al módulo. Bueno, pues fue corto, porque claro, se hace muy largo, pero muy intenso. ¿Coincidiste en el módulo con gente a la que tú habías metido en la cárcel? Pues sí, tenía un par de sujetos que tenía puerta por puerta, en lo que se dice vulgarmente el argot del chabolo, en la celda. Bueno, lo gestioné lo mejor que pude. Eso es lo suyo y yo a lo mío. Pero sí, no es agradable. ¿Cómo se le explica algo así a la familia? Haciéndome el fuerte, porque bajabas allí entre cristal y cristal y intentabas cuidar de los niños, queda esto, tranquila, esto es un malentendido, tal. Y cuando había las llamadas telefónicas, pues los dos, el grande y el mediano, que ya pues sí les dijeron algo en la calle, en el instituto, porque, como he dicho antes, era una persona ya pública. El pequeño no, como yo había estado por ahí en cosas de investigación y tal, y siempre, pues, el papá está en una misión, engañándolo ahí porque era el más inocente y tal. 2 meses después, Ranea queda en libertad condicional a la espera de juicio, pero ya nada es como antes. Recuerdo que a las pocas semanas de salir de la cárcel quedé con él en un bar de Barcelona, pues para escuchar su versión de todo, y cuando entró por la puerta, la verdad es que vi a la sombra del policía que yo había conocido un tiempo atrás. Caminaba lento, cabizbajo. Recuerdo que íbamos hablando y le caían las lágrimas por las mejillas. Había envejecido de golpe. En ese momento tenía 42 años y la verdad es que estaba hecho un trapo. Y una de las cosas que me marcó es que él todo el rato repetía que él no volvería a ser policía, y que no veía futuro, y eso, pues la verdad es que le dolía mucho. Y sobre todo el tiempo que había pasado en prisión, o sea, se sentía
súper mal. La gran mayoría de compañeros policías, muchos de ellos le dan la espalda y al quedar en libertad provisional, bueno, evidentemente su carrera policial se trunca. Y él se da cuenta al salir de que se ha convertido en un apestado, en un paria. Incluso en las carrozas del carnaval de Vilanova, la Geltrú, que es un carnaval muy conocido y muy popular aquí en Cataluña, pues se le dedican 2 carrozas diciendo que hay que acabar con la corrupción policial, con lo cual a partir de ahí su vida personal y profesional se ve muy alterada. La Fiscalía le pedía a él 11 años de cárcel, la misma pena que pedía para Manuel Gutiérrez Carbajo, a los que considera pues el núcleo duro del caso Macedonia. A Ranea en concreto le acusan de ser, digamos, el brazo policial, ¿no?, que da cobertura a una organización criminal formada por una serie de traficantes y dirigida por Manuel Gutiérrez Carbajo. Entonces él daba información, supuestamente, según lo que creía la Fiscalía, información policial a esta banda organizada para, uno, desarticular a la competencia, es decir, información de la competencia, luego información policial para evitar que les pillaran. A Ranea se le acusa de recibir hasta 1.000 euros al mes, decía la Fiscalía, y una serie de regalos o dádivas como medicamentos gratis o incluso una PlayStation. En total, la Fiscalía creía que llegó a embolsarse 120.000 euros a cambio de esa información. ¿Y de dónde salían esas acusaciones? Pues de la información proporcionada por Asuntos Internos, que había pinchado los teléfonos de Ranea. Asuntos Internos de los Mossos intervino 4 teléfonos de Ranea, el móvil del trabajo, el móvil personal, el fijo de su casa. Y quiero recordar también la extensión de la comisaría, por si él hacía desde allí alguna llamada. Ranea era un policía pues que había cultivado mucho las fuentes de información. Entonces se analizan esas conversaciones y de ahí construyen un relato. Y era todo como muy rocambolesco, porque yo salía en ese sumario, porque en esa época yo hablaba a veces con Ranea por temas personales, por temas profesionales, y cuando leí lo que interpretaban de nuestras llamadas, tuve claro que aquellos atestados estaban hechos a medida para contentar lo que quería el juez, que se había puesto entre ceja y ceja que ahí había una banda de narcotraficantes que estaban siendo beneficiados y ayudados por policías. Ranea, estando en prisión, empieza a darle vueltas a las acusaciones y llega a una conclusión. Si Asuntos Internos ha pinchado mis llamadas, tiene que haber muchas más grabaciones. Y entonces, cuando uno está en la cárcel, le da mucho por pensar. Entonces, de las preguntas que me hicieron, yo empiezo a hilar, pero a hilar para mi defensa. Ya, a decir, pero si esto lo informé yo por teléfono. Si mi teléfono está intervenido, pues esto está. Así que, cuando sale de la cárcel, se pone a escuchar él mismo esos pinchazos telefónicos. Pido el sumario y pido todas las llamadas de las intervenciones telefónicas. Cuando digo todas, es todas. Y me paso 1 año y medio, año y algo, no sé decirte, es que a 12, 14 horas, 16, escuchando todas las llamadas de todas las líneas telefónicas, clasificándomelas, destripando el sistema, el SITEL, porque para algo yo vengo de investigación y vengo desde abajo. Y diciendo, esto no es así, claro, busca dónde está, acuérdate de la fecha, o sea, y eso es 1 año, pues no sé si perdí, yo suelo pesar unos 100, 110 kilitos y me quedé en 70, 75 kilos. ¿Tú físicamente dónde estabas? ¿En tu casa? En mi casa me monté mi despacho y ahí empecé a trabajar todos los CDs que venían CDs, ahora ya hay otras aplicaciones, y a destripar y al final lo encontraba. Son miles y miles de llamadas, horas y horas de grabaciones. Miles porque son, no sé, son 6 o 7 meses de intervenciones telefónicas. Y bueno, había teléfonos más activos y teléfonos menos activos, pero miles. En prensa se habla de 30.000. Incluso más, pero sí, sin ningún tipo de problema. ¿Cómo era ese proceso? ¿Escuchabas El proceso todo? era escuchar y leer los mensajes, si había mensajes, todo, las llamadas, y entonces buscar. Pero aparte entender todo, y quién eran los personajes, porque es que pero me es igual, ya era una obsesión de decir, bueno, vamos a ver qué pasa aquí, de dónde me ha venido esto. Claro, mi sorpresa, que no es sorpresa, es decir, vamos a ver, y esta llamada que me exonera, ojo, mínimo ya la duda, ¿por qué no está? Un montón de llamadas
treintena o casi 40 de ocultas, o sea, clasificadas como no relevantes. Y entonces comprueba que Asuntos Internos ha cogido solo una parte de las grabaciones y ha dejado fuera del caso muchas otras, cruciales para entender qué estaba pasando en realidad. Si yo quedaba con un colaborador confidente por cierta razón, esa quedada, pues era colaborar con una asociación ilícita. Vale, hasta ahí puede ser que hasta, bueno, pues dices, vale, pero claro, tenías la otra parte, que todos los teléfonos lo acreditan. Y pues llamaba a mis superiores y les informaba de lo que había pasado en esa quedada. Todas estas llamadas no relevantes. Las que me exoneraban, no relevantes. Todo lo que me exonerara, no relevante. La selección de llamadas era, paradójicamente, una Macedonia. Pero gracias a eso, a escucharse miles de conversaciones, vio cómo aparecían cosas tan terribles como, por ejemplo, aquellas cosas que en las conversaciones dinamitaban la teoría del juez, el juez no las incluía, y aquellas cosas que de alguna forma podían avalar la sospecha del juez, el juez sí las incluía, ¿no? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Toda policía judicial, y en este caso Asuntos Internos lo era, tiene que poner a disposición del juez todas las llamadas que sean relevantes para ese caso. Hay llamadas muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, en el asunto de la PlayStation hay una llamada entre dos presuntos traficantes que hablan de la necesidad de regalarle una PlayStation a un señor que identifican como el cordobés. Asuntos Internos concluye que ese cordobés tiene que ser José Ranea, pero tampoco indican por qué debería ser él. Entonces él también se dedicó a buscar el resto de conversaciones telefónicas en las que él decía que él tenía una PlayStation de sus hijos que no funcionaba y un confidente le decía, pues yo conozco a un tío que por 50 euros las arregla. Y él decía, pues sí, pues te la dejo, me la arreglas, te lo pago y me la devuelves. Y que al cabo de un tiempo le decía, oye, devuélveme ya la PlayStation. Entonces la conversación no era regálame una PlayStation, me la voy a quedar, sino que era, oye, te di una PlayStation que estaba estropeada, vengo a recogerla. Si yo le pincho, yo soy policía y le pido a un juez que pinche el teléfono de Aimar porque es un señor traficante, que tengo indicios y tal, todas las cuestiones que tienen que ver con la vida personal de Aimar y que nada tiene que ver con su sospecha, su sexualidad, si es del Barça o del Madrid, si lo que sea, eso es irrelevante, no puede estar en el sumario. Tiene que estar aquello, todo lo que tenga que ver con la sospecha de narcotráfico. Bueno, pues Aguirre lo metió todo, su vida personal, su vida familiar, su vida emocional, todo lo metió ahí, ¿no? Es decir, ¿dónde está el límite, no? Y esa indefensión a él le carcomía por dentro. Ranea no podía pensar en otra cosa. Estaba ante el caso de su vida, su propio caso. Dice, esta es la investigación de mi vida. Esto no ha sido así, esto no ha sido así, esto no es así, a esto le falta este detalle, esto ha sido omitido, esto está sesgado, aquí no hay revelación de secretos, aquí vamos a... Nah. Yo recuerdo incluso que me había visto para hablar con él y para charlar con él. Yo recuerdo haberle dicho, yo me llamo Rani, decirle a Rani, digo, llevas 40 minutos seguidos sin dejarme hablar, o sea, sin dejarme hablar y yo callado, naturalmente, escuchándole, hablándome del sumario, es decir, ya llegaba una obsesión enfermiza, lógica, pero absolutamente peligrosa, la que vivió con él. Digamos que Ranea es el gran investigador de este caso, o sea, es el investigado, pero a la vez es la persona que más horas, yo diría que muchas más que la Fiscalía y que cualquier policía de Asuntos Internos que estaba investigando el caso, dedica a su propio asunto, ¿no? Con el objetivo de salvarse. Y un día quedamos y me dijo, oye, escucha esto, a ver qué te parece. Y era una llamada en la que él hablaba con una superiora suya, una jefa de Mossos, y le contaba que iba a quedar con unos traficantes que eran confidentes y que tenían que averiguar, pistas sobre un caso y que él quería quedar con ellos para tener más información. Bueno, pues había sido el protocolo, aunque no estuviera establecido, que se sigue, es decir, informar a tus superiores que te vas a reunir con unos confidentes para que después, si hay alguna llamada, alguna historia rara, no te imputen. Bueno, pues esas llamadas, esa concretamente con la jefa de Mossos, pues no estaba en la causa y esa llamada habría beneficiado a Ranea, y los de Asuntos Internos no la pusieron, igual como el resto de 200 conversaciones, y tuvo que ser Ranea con su abogado quien puso encima de la mesa todas estas llamadas que le habrían beneficiado. Y cuando él presenta todo el resto de trozos de conversación que demuestran que lo que se está contando es falso, el juez Joaquín Aguirre tarda más de un año en resolver esa petición y lo desestima. Considera que
que son irrelevantes las conversaciones que él quiere aportar a la causa. En ese momento, Ranea se siente prácticamente solo. El único apoyo firme que recibe es del Sindicato de Policías de Cataluña. David José Mañas es su secretario general. Lo primero que hicimos es tener, para empezar a preparar su defensa, los 30.000 folios iniciales de su sumario y leerlos y estudiarlos. Y entonces nos empezamos a dar cuenta allí de cómo se había hecho esa instrucción, cómo se había montado la culpabilidad para poder dibujar a un profesional de la policía como lo que no es. Y a partir de ahí nos volcamos con la defensa de él. Y así durante 11 años de instrucción. Hay dos momentos muy buenos de los interrogatorios de Aguirre. Uno en que le pregunta a un mosso de escuadra del grupo de investigación, digo, ¿usted conocía si el señor Trapero se veía con Carbajo? Pues no lo sé. ¿Y usted sabía qué tal? Pues mire, no lo sé. ¿Y usted vio? Pues no vi y tal. Oiga, entonces Aguirre entró en cólera. Y usted es un normal, ¿no? Se hace el silencio en la sala. Cuidado que hay 18 abogados y un ministerio fiscal y una secretaria judicial. Se hace el silencio porque aquello no fue una conversación, es que fue un acto jurisdiccional. Bueno, se produce una conversación entre la María del Mar, que era la secretaria judicial, y él y tal. Bueno, me informan que se ha roto la megafonía de la sala, queda anulada la diligencia, vamos a repetirla mañana. Cuidadín, ¿eh? Y una muy buena, más simpática, es que aprieta otro mosso de escuadra. Oiga, Trapero, tal, no sé qué, tal. ¿Y usted no vio a Trapero y al señor Carbajo con un tal Cari? No, pero usted conoce al tal Cari, no sabemos quién es Cari, ¿no? Pero usted no vio al tal Cari, el tal Cari, y al final el mozo, que nervioso, le dice, oiga, yo el único Cari que conozco es Cari Gran. Y entonces el otro, ¿está usted cachondeando? No se cachondeaba, es que explotó de los nervios viendo el sumario. Bueno, pues estos son 12 años de investigación judicial. Ranea se sienta ante el juez Aguirre. De que yo cobro 1.000 euros al mes, eso es falso. Yo no he cobrado 1.000 euros nunca. Yo no sé de dónde sale esa información, y es la verdad, de mi boca no ha salido, y yo no se lo he dicho a nadie. La cena esta en la cual hay una furgoneta sospechosa, que usted coge la matrícula, ¿comunicó o no comunicó al señor Crespo, o al señor Barti, o al señor Núñez, que esa furgoneta era una furgoneta policial? Yo comunicarlo, yo no lo he hecho directamente. Puede ser que en el transcurso de una conversación, digo, vaya la que liaron, mira, ya está, este comentario. ¿A quién? Yo creo que puede ser a Iván. A Iván Núñez. Pero no directamente, ves y dile esto. El juicio llega a finales de 2021 a la Audiencia de Barcelona. Yo recuerdo el día que empezó el juicio porque la imagen era bastante impactante. A un lado había 16 personas, 16 hombres sentados pendientes del juez y del tribunal, y al otro lado estaba Ranea, estaba solo. Él quería sentarse solo porque no quería mezclarse con aquella gente, y de hecho fue el único policía que estuvo sentado, que llegó hasta el juicio, y la verdad es que esta situación él contaba que la vivía con mucha angustia de verse entre personas que tenían antecedentes, delincuentes, y él el único policía, a pesar de todos los que habían estado imputados, el único que estuvo en ese juicio. Bueno, en el juicio él defiende su inocencia, los agentes de asuntos internos y la fiscalía continúan en su tesis de que él está a sueldo de una banda de traficantes. El entonces responsable de la DAI, los asuntos internos de los Mossos d'Esquadra, sostiene en sede judicial que Ranea facilitaba información a dos narcos. A la vista de la investigación, los señores Crespo e Iván Núñez tenían el perfil de confidentes del señor Ranea. Bueno, no sé qué información le facilitaban al señor Ranea realmente de las intervenciones telefónicas. En ningún momento le dan ningún tipo de información. Siempre son ellos los que piden y los que Ranea responde. De lo que se deriva de las intervenciones telefónicas. También es verdad que se ven tienen encuentros también de lo que se deriva de las intervenciones telefónicas, y un par de veces comprobadas por informes operativos, pero no parece... es que es un criterio. Sí, podrían facilitar la información, pero de lo que se infiere de la investigación, ellos le piden al señor Ranea siempre, y el señor Ranea... Él, Ranea, lo vuelve a negar todo ante el tribunal. Bueno, soy el único policía que está aquí. Lo que ha explicado mi letrado no me voy a repetir. Solamente que soy inocente, que todo lo que declaré en esta sala es verdad, y que yo tengo que mañana ir a trabajar, tirar de la pena de banquillo y vía crucis, y recomponer otra vez mi familia. Josep Lluís Trapero declara como testigo. ¿Tiene usted conocimiento
de que el señor Ranea en alguna ocasión haya actuado irregularmente o contra el interés del cuerpo de los Mossos de Escuadra? Teniendo conocimiento yo, no. ¿Tiene usted conocimiento de si el prestigio del señor Ranea dentro del cuerpo era un prestigio alto? Es como todo. Esto es un cuerpo muy grande, depende a quién le preguntes. Pero en general, pues un investigador, una persona, especialmente de los investigadores, podríamos hacer dos tipos, ¿no? Los que se mueven más en lo que es en la prueba, un investigador más punto racional o sí, que se mueven en el texto de la prueba, y luego es el investigador más de calle. Ranea responde a este segundo perfil. Le pregunto si tiene usted conocimiento de que diversas unidades de Mossos en diferentes ocasiones han pedido, digamos, colaboración, ayuda al señor Ranea precisamente por ser un investigador de calle. Sí, y es una persona que lo conocí en Figueras y era, de hecho, los primeros grupos docents que se llaman, que es el dentro de seguridad ciudadana, el que va de paisano, y tenía mucho reconocimiento en ese ámbito. Siguiendo esa definición de qué tipo de policía es Ranea, el exjefe de la unidad de anticorrupción de los Mossos, Antoni Salleras, explica que Ranea lo que hacía era su trabajo. El señor Ranea tuvo un contacto fuera de la comisaría con unos señores, seguramente relacionados en algún mundo delincuencial, en un bar-restaurante cerca de la comisaría. Claro, ahí llega a la conclusión de que lo hace tomando medidas de precaución que podrían dar a entender que esconde algo. Bien, yo aquí tengo que decir dos cosas. Una, la relación con confidentes es normalmente con gente que está relacionada con el mundo de la delincuencia, porque si no, no pueden ser buenos informadores. Pero es que después, el hecho de quedar fuera en persona, fuera de las dependencias policiales, y volver y trasladar esa reunión a sus jefes es lo que el protocolo nos dice cuando nos lo enseñan afuera de la policía. Por lo tanto, la DAI también obvia que lo que hizo el señor Ranea en ese momento es lo que hacemos todos los investigadores que tenemos reuniones con colaboradores. Hacerlo en persona, fuera de la comisaría y no hablar por teléfono. Tanto Trapero como Salleras responden también sobre el papel del confidente Carbajo. Que si durante todo el tiempo en que el señor Gutiérrez Carbajo colaboró con usted, ¿vio observó indicios de que fuera un traficante de drogas, que tuviera a su disposición una organización criminal para traficar con dichas sustancias? Bueno, colaborar con usted es una manera, conmigo no colaboraba en todo caso con el cuerpo de Mossos sí, y con la Fiscalía, que era para quien trabajaba. Y no, obviamente, si no hicimos ningún tipo de actuaciones porque no observamos contra él, es porque no observamos, al menos desde nuestra perspectiva, ningún indicio en ese sentido. Vale. Durante las intervenciones telefónicas que su equipo realizó, ¿se intervinieron conversaciones del señor Manu Gutiérrez Carbajo con alguna otra persona? El señor Gutiérrez Carbajo no fue intervenido en las diligencias que mi unidad estaba dirigiendo. ¿En alguna de estas llamadas el señor Gutiérrez Carbajo hablaba de traficar con drogas? No. En el juicio quedó demostrado que había agentes de asuntos internos que en algunas de las escuchas registradas ni siquiera reconocían su firma, lo que se llama su número TIP. Lo cuenta el abogado de Ranea, José María Fuster Fabra. Claro, había unas transcripciones mal hechas y entonces, claro, un número de un TIP que aparecía en muchas transcripciones llegó a juicio y yo le pregunté, oiga, ¿usted ha hecho estas transcripciones? Y me dijo, no. Digo, ¿cómo que no las ha hecho usted? Si aquí aparece su tip. Dice, bueno, es que como ahí estábamos mucho, alguien debió utilizar mi tip. Escuchar una conversación, seleccionarla y transcribirla para aportarla a un juzgado, no es algo que digamos uno puede coger y decir, no, bueno, lo hago yo pero lo firma el otro. Hombre, eso no, es el que la escucha, el que tiene, digamos, entre comillas, que acreditar que lo que está escuchando es verdad y lo que está transcribiendo que es lo que va a llevar al juez, ¿no? Se destapó además quién era el famoso cordobés que salía en algunas grabaciones. Y no era Ranea, como apuntaban los informes. Resulta que en los informes de asuntos internos de los Mossos de Escuadra se decía y se identificaba a Ranea como un personaje del que hablaban los narcos al que le habían puesto como mote el cordobés. Pues bien, buceando en la causa y en una causa paralela, resulta que asuntos internos de la Guardia Civil
había identificado a un guardia civil sospechoso también de algunas conexiones con narcotráfico, al que llamaban el Cordobés, y el propio informe de la Guardia Civil de Asuntos Internos identificaba con nombre y apellidos a esa persona a quienes los narcos llamaban el Cordobés. Entonces llamamos a los de Asuntos Internos de la Guardia Civil para decirles: oiga, ¿ustedes hicieron este informe? Pues sí, nosotros hicimos este informe. ¿Ustedes identificaban a esta persona como el Cordobés, que era la persona que tenía contacto con estas otras? Y lógicamente Asuntos Internos de la Guardia Civil dijo: sí, está identificado y es este miembro de la Guardia Civil. Obviamente no era Ranea. El abogado Fuster Fabra acabó agotado en esta causa. Yo he hecho decenas de juicios contra ETA. Fui abogado en el juicio del 11M y puedo decir que este ha sido uno de los juicios más duros de mi vida, porque era una carcasa perfectamente vestida para hacer aparentar una cosa que no era así, y en consecuencia tuvimos que destruir palmo a palmo y prueba a prueba. El 23 de septiembre de 2022, 6 meses después del juicio y 13 años después de haber empezado el caso, la Audiencia de Barcelona hace pública su sentencia. Bueno, la sentencia absuelve de todos los cargos a Ranea y viene a decir que en realidad él lo que estaba haciendo era trabajar como policía, que él efectivamente tiene conversaciones con confidentes, con gente que está vinculada al mundo del narcotráfico, pero que su objetivo, él nunca pierde de vista que es policía y que lo que quiere es pues obtener información para perseguir delitos. Lo que dice la sentencia es que en esas conversaciones que tenía a cambio de información les hacía creer que iba a intentar ayudarles, que iba a intentar ver si podía beneficiarles, pero que luego a la práctica nunca lo hizo. Y dice que no solo no ha quedado probado que cobrara dinero de ese grupo de traficantes, sino al revés, que nunca cobró un euro de Manuel Gutiérrez Carbajo ni del resto de los acusados. Es muy interesante la sentencia porque nos pone frente a frente con un asunto muy complicado, que es el manejo de las fuentes policiales en este caso, ¿no? Y de los confidentes. El policía está en una posición delicada, ¿no? Porque tiene que mantener a la otra persona hablando, contándole cosas, obviamente sin cometer ningún delito y sin traspasar ciertas líneas, ¿no? Y eso es lo que dice la sentencia que hace Ranea en el caso Macedonia. Las magistradas que firman la sentencia dicen que tenía relación con amistades peligrosas, eso lo dicen así, que estos contactos entre confidentes y policías siempre se mueven en aguas turbias. El caso es que Gutiérrez Carbajo llamó 200 veces al mayor Josep Lluís Trapero, le pidió protección al sentirse amenazado, pero a pesar de todo esto, para las juezas, eso entra dentro de las deferencias que se pueden tener, los policías se pueden tener con los confidentes a cambio de información, en el sentido de que, yo te pido información de cosas muy delicadas y a cambio, pues tú me puedes llamar y decirme que te sientes amenazado y yo puedo intentar, que una patrulla de los Mossos pase por delante de tu casa. A Ranea, 5 días antes de que la absuelvan, yo le llamo para decirle: estás absuelto. Porque a Dios gracias tengo información de primera mano según la cual tengo la íntima convicción, la certeza absoluta de que el tribunal le ha absuelto. Él se rompe a llorar, naturalmente hasta que no tuvo la sentencia 5 días después. No sacó toda la porquería que tenía acumulada, todo el vinagre que tenía acumulado en su interior durante estos 12 malditos años. Y recuerdo, acongojado, sin poder hablar, llorando como un niño. Además, un tipo tan grande, tan fuerte, tan hombretón, ¿no? Cuando ves llorar a un hombretón, ¿no? Pasa como con los ancianos, ¿no? Cuando ves llorar a un viejo, se te rompe el alma, ¿no? Pues fue tremendo. Y al cabo de unos días, él se desenchufó del mundo, se reencontró con sus hijos. Y al cabo de unos días nos vimos y, yo creo que nos dimos un abrazo interminable. Ese día, el 23 de septiembre, el subinspector José Ranea ponía fin a su espera. Me vengo abajo. Soy un muñeco roto. O sea, porque encima la espera fue muy... 6 meses. Cada día mirando, cada día, no sé qué, cada día. Un muñeco roto. Una sensación de llorando con mis hijos. Llegaron de trabajar por turnos. No estaban todos. Y venga a llorar, y venga llamadas, y ardiendo el WhatsApp, ardiendo. Te das cuenta de... No empiezo a valorar quién lo hizo por interés y quién lo hizo. Al final cada uno sabe. Pero ese día fue
Y soy de esas personas, de esas que, bueno, cuando hay que a la lucha, a luchar. A luchar me refiero a investigar, a demostrar, cuando ya está, es que cuando te viene el bajón, cuando te quedas sin fuerza, cuando empiezas a decir, ¡buah! Bueno, supongo que es ser humano, el poder descansar, Fueron casi 13 años investigado, perseguido. Vía Crucis, una cruz durante muchos años, con muchas estaciones, con mucho desgaste por mi parte en lo que era averiguar la verdad, sacarla a flote, mantener una familia, porque también están las otras víctimas, mis hijos, mi familia en general, y la gente que me quiere, porque te podría decir, pero eso sobre todos, porque de mis hijos que también estuvo, mis amigas, mis amigos, los que me quieren de verdad, mi madre también, en fin, seguramente mi padre no, porque mi padre ya no estaba, mi padre ya falleció. Estas víctimas han sufrido mucho. Este recuerdo, el de sus seres queridos, es el más delicado del encuentro que tenemos con Ranea. Es cuando salí de prisión, fue en diciembre, pasé Navidades, viene Carnaval, 2 carrozas dedicadas a mi tema. Y un ninot y tal, que era yo, en fin, y yo tuve que coger a mis hijos y irnos corriendo Después ellos tuvieron que ir al colegio y aguantar, mira, un par de esto dedicado a tu padre. O sea, es que hay mucha cosa. Su mujer murió de cáncer durante todo este proceso. Nunca llegó a saber que Ranea iba a ser absuelto. 2018, Día de Reyes. Pero bueno, la vida es así. Esto es una cosa que nos vino y ya está. Pero lo demás, pues, y tirando de mis hijos también, con ese trauma, con otro trauma, bueno, lo mejor que se puede, ni lo normalizas. Cuesta, pero lo normalizas. Lo normalizas dentro del dolor y haciéndote el fuerte, haciéndote el venga, pa'lante. Me caigo, me levanto. Es mi lema. Me caigo, me levanto. No tengo ganas de llorar. He llorado mucho ya. Yo tengo mucho carácter. Paso de diésel a gasolina si no podía haber estado donde me he metido. Pero mi familia, eso, lo que ha pasado. Y el sufrimiento de la madre de mis hijos. Y eso, pues, y las arremetidas de la instrucción, ¿sabes? Y la presión hasta empeora mucho. Y bueno, se ha pasado mucho. Pobre, es que... Esto es algo que lleva puesto en la mochila a Ranea de por vida. Yo estoy seguro de que el clima de dureza emocional que se vivía y que se mascaba en aquella casa durante todo aquel tiempo, lo voy a decir de una forma suave, no favoreció en nada el proceso de la larga enfermedad que irrumpió en la vida de la esposa de Ranea. Al contrario, yo creo que colaboró a que esta mujer acabara falleciendo a consecuencia de la evolución de un cáncer que iba floreciendo en un clima absolutamente ténebre de aquella casa, ¿no? Y esto no era culpa de Ranea, era culpa de los que habían puesto ahí a Ranea en aquella situación. Más allá del apoyo incondicional que pueden dar los seres queridos, Ranea se sintió muy solo en todo este tiempo, sobre todo entre sus compañeros Mossos. Muchos desaparecieron. Sí. Ranea los tiene apuntados uno tras otro. Sí. Y los que no. Pero hubo una parte del cuerpo que sí, porque hay un elemento de cobardía que es consustancial a la condición humana. Y ¿no? A mí decía mi padre que en la guerra entre el bien y el mal, los que están en medio van con ellos, ¿no? A mí estos, los equidistantes, los que soplan, los que cuando vienen, el mando policial que recibe la visita de un policía de base, y le dice, mire, mi comisario, tengo datos de una red de tráfico de opio que afecta a políticos del partido tal. Y en vez de decir, vamos a por ello, sopla, ¿no? En Cataluña decimos bufa, buf.
pues te encuentras ante una situación dantesca. Y hay muchos mandos que soplaron cuando pasó lo de Ranea. Y se quedan de medio. ¿Pero usted conocía a Ranea? Bueno, en realidad no lo conocía tanto. Sí, pero usted trabajó con Ranea, ¿no? Ya, pero tampoco, ahora no recuerdo muy bien. El entonces director general de la policía, Joan Delort, expedientó a Ranea, le echó temporalmente hasta que no hubiera una resolución clara judicial, y él se quedó pues sin trabajo, sin aquello que se llama, ¿no?, sin sueldo y sin trabajo. Hay un mínimo, cobran un mínimo para seguir viviendo, y al cabo de un tiempo un comisario le permitió, después de que él luchara mucho, que Ranea volviera a Barcelona, a un despacho en el que no tenía acceso a las bases de datos. Tenía allí una mesa en un despacho, pero claro, esto no es digno, o sea, le dejaban volver al cuerpo, pero le tenían como controlado, ¿no? O sea, le habían cortado el acceso a todo, ¿no? Y eso, bueno, generaba sensación de desconfianza para sus compañeros, pero a él le daba una sensación de injusticia total. Y finalmente fue el actual jefe de investigación de los Mossos, de la Comisaría General de Investigación de los Mossos, Ramón Chacón, quien de algún modo le hizo un sitio a su lado en la comisaría de Vilafranca del Penedès. Asuntos internos de los Mossos entonces, era un sector manifiestamente enfrentado con el sector que los Mossos empezaba a liderar, trapero. Y de alguna forma Ranea se le asociaba con el sector trapero. No sé por qué, porque me consta que si ha tenido relación ha sido más bien mala que buena, ¿eh? Y lo sé por los dos. Lo que pasa es que sé que los dos son bastante señores, se respetan, y es el propio trapero que cuando ya es comisario jefe de los Mossos repone en el puesto al señor Ranea, con quien no tiene una especialmente buena relación, pero sabe que es honrado. El caso Macedonia tenía como objetivo al mayor Josep Lluís Trapero. El juez Aguirre imputó a sus hombres de anticorrupción. Y yo creo que pasara esto, que se llegara tanto a la cúspide, dejó a Ranea muy solo, como un subinspector de Vilanova y la Geltrú que a ver qué habrá hecho, Porque Ranea, desde el principio que entró en la policía catalana, se ganó el respeto, la confianza y el cariño de sus compañeros de base, pero también de sus mandos. Pero cuando ocurrió esto, se quedó bastante solo. Es decir, mucha gente evidentemente le dijo, oye, lo siento, me sabe mal, pero el hecho de que entrara en prisión durante 2 meses, el hecho de que fuera un policía de calle, de estos que se la juegan, de que bajan a los fondos, de que conocen a malos y todo eso, en contraposición de los policías que están más en el despacho y que no se mojan tanto, hizo que alguna gente, algunos policías e incluso algunos mandos desconfiaran de él. Y eso creo que le llevó a mucha solitud y a algunas injusticias. Una anécdota muy buena fueron una compañera y 3 compañeros que cuando yo salí, ante la prohibición de que fuera nadie, no obedecieron y dijeron: mi vida personal, hago lo que quiera, y este es mi amigo, y este para nosotros no ha hecho nada, y se presentaron en la puerta de prisión para verme salir y darme un abrazo. Estas amigas y estos amigos, pues hay que tenerlos en cuenta, porque aquí te enteras quién son tus amigos, quién lo parecían y no lo eran, y quién aparecieron cuando no los esperabas. ¿Alguien te ha pedido perdón? No. Nadie. ¿Y lo esperas? No, mejor no esperar nada. Si viene, pues yo creo que hay cosas en la vida que más que un perdón es tener un reconocimiento. Reconocer que esto no se hizo bien. Alguien, desde mandos superiores hasta los mismos, no lo hicieron bien. Y claro, cada uno asuma sus responsabilidades. Y que no va a pasar. ¿Guardas rencor? Buena pregunta. Sí, pero sé gestionarlo. Hay cosas que me hacen mucho más felices que ese rencor. Hombre, ¿cómo no vas a tener rencor con unas personas que llevan el mismo escudo que tú, que trabajan lo mismo que tú? ¿Cómo no voy a tener rencor? ¿Entiendes el dolor que expresa cuando dice, joder, es que fueron los míos? Sí. Eso se llama traición. Me decía David Martínez Madero, el que fue fiscal anticorrupción y que luchó lo indecible desde su posición como fiscal anticorrupción para que la Fiscalía se diera cuenta en aquella fase inicial que estaban cometiendo un error de apoyar al juez. Me decía que lo peor de la condición humana la albergan aquellos personajes que él definía como los obedientes preventivos, que son aquellos que no necesitas la orden de un jefe
para no hacer algo. Tú mismo, sin que te lo diga el jefe, ya te pones el freno, te coartas o miras para otro lado, ¿no? Ranea es una víctima de muchos obedientes preventivos. Las consecuencias del caso Macedonia van más allá del precio personal y profesional que ha pagado el subinspector Ranea. La sentencia, que aún no es firme, apunta directamente a lo que se había hecho desde los órganos policiales y judiciales con el agente. La sentencia es muy dura contra Asuntos Internos, de hecho arremete fuerte y también contra el juez, les acusa de hacer una investigación prospectiva, es decir, tú tienes una sospecha y a ver qué sale. Y las investigaciones judiciales bien hechas no tienen que ser así, te tienes que basar en pruebas concretas. El juez llegó a autorizar el pinchazo de unos 80 teléfonos y el tribunal considera que eso fue totalmente desproporcionado. La sentencia también deja claro que había una evidente animadversión de los Mossos con el juez Aguirre. Y es un hombre ahora mismo desacreditado, me consta, porque he hablado con un montón de compañeros de la ciudad judicial, compañeros de instrucción del señor Aguirre, un hombre hace ya muchos años desacreditado, y él lo sabe. Es decir, el bofetón extraordinario que ha supuesto la absolución. Es decir, no solamente han absuelto a todos, menos a 4, a los que llevaban en la papelina, ¿no? A los 4 delincuentes comunes de turno, no solamente han absuelto a Ranea, a Carbajo, etcétera, etcétera, sino que además la sala ha anulado por ilegales, por inapropiados jurídicamente, más de una docena de autos del juez. Es decir, en 12 ocasiones o muchas más ocasiones, Aguirre puso negro sobre blanco cosas que eran jurídicamente inexactas, irregulares o ilegales directamente, hasta el punto de ser anuladas por un órgano superior. Por lo tanto, no podemos hablar de una sentencia injusta contra el juez Aguirre, no. Lo injusto fue no habérselo parado 11 años antes. Es que hay jueces que entienden una absolución como una derrota, y hay fiscales que entienden en la constatación de la inocencia una derrota. Esto no debería ser así. Aguirre es el juez que lleva el caso Bolov, que es una macrocausa con muchas líneas de investigación que arrancó hace pocos años. Es el presunto desvío de dinero público de la Generalitat para financiar la estancia de Puigdemont en Waterloo, la supuesta trama rusa del Procés o negocios de algunos políticos. Es decir, es un juez que a día de hoy, a pesar de esta causa, que ha sido totalmente fallida y que se ha visto que es un bluff, pues sigue llevando casos muy, muy relevantes. La imagen de los Mossos d'Esquadra quedó tocada con el caso Macedonia. El caso Macedonia en su momento lastimó un poco la imagen de los Mossos, sobre todo cuando el juez Aguirre iba tan directo contra el Josep Lluís Trapero, porque eso creó una dinámica de dudas sobre el trabajo que podía estar haciendo la policía, sobre todo a la hora de investigar a posibles traficantes de drogas. Y se vendió siempre como la gran trama de corrupción policial en Cataluña, sobre todo pues liderada por la Guardia Civil, por Mossos d'Esquadra, con alguna relación también había allí con Guardia Urbana, Policía Nacional. Es decir, sí que hizo un poco de daño. Poco después se depuró Asuntos Internos. Ya al cabo de poco tiempo entró en el govern el conseller Felip Puig y se encargó directamente de aquel equipo de Asuntos Internos que había llevado la investigación de Macedonia, relevó a los policías por otros miembros, y uno de los que estuvo dirigiendo los atestados y que se reunía con el juez Aguirre y que seguía sus órdenes está actualmente en un grupo de antidisturbios. Con lo cual, en todo caso, autocrítica pública no ha habido, o no me consta que haya habido, pero sí reorganización interna a partir de un caso que ha sido muy grave, ¿no? Hemos ofrecido a los Mossos d'Esquadra y al juez Joaquín Aguirre participar en este reportaje, pero no han querido, han declinado. En cualquier caso, las relaciones entre los agentes y sus confidentes no han vuelto a ser las mismas. Están más vigiladas. El caso de Ranea sin duda marca un antes y un después en la forma que tienen los Mossos de relacionarse con sus fuentes, ¿no? Ya no es solamente que este policía más de calle pues tenga un contacto, sino que todo tiene que estar mucho más regulado, tiene que haber un intercambio de información con los responsables de Mossos, y sí, hay un tiempo de hecho en el que esas confidencias, ¿no?, esa información necesaria para el trabajo policial por otra parte, pues se separan, ¿no? Los agentes a pie de calle tienen miedo de que, oye, si estoy hablando con tal o cual persona y después van a pensar que yo soy un traficante o que he cometido algún delito, pues quizá vale la pena frenar un poco. Y hay un momento, unos meses después del caso, en que esto se frena. Y con posterioridad hay una revisión de cómo debe ser ese trato y cómo darle, digamos, una mayor regulación al trabajo policial. Pero bajar al barro va a seguir siendo imprescindible en las investigaciones, lo dicen los propios Mossos. Los delitos los cometen personas.
y las personas tienen relaciones humanas, y el trabajo de las fuentes, de los confidentes y de los informadores son relaciones humanas. La misión del policía, un policía como Ranea, es, a través de las relaciones humanas, tener la habilidad, que muchos no tenemos, para poder extraer aquella información que es conveniente para lo que se está investigando. Posiblemente ahora puedes acudir a bases de datos europeas, sí, muy bien, pero si no vamos al barro donde están los malos y donde se mueve la información, no vamos a sacar nada. Ranea ha sido absuelto y el caso Macedonia se ha deshecho como un azucarillo. Pero todavía hay más preguntas en el aire. Del Sindicato de Policías de Cataluña lo que pedimos es que se investigue. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Quién ha sido y por qué? Y realmente si se han incumplido normas, leyes, instrucciones, oiga, pues que se depuren responsabilidades. Ellos no tuvieron ningún pudor en machacar y trinchar a un compañero. Hoy sabemos que inocente. Vamos a saber por qué se hizo, de qué manera se hizo y por qué intereses. Tanto dentro del cuerpo como de fuera del cuerpo, porque repito que esto sin un apoyo político no se puede llevar a cabo. Uno tiene la sensación de que en determinados ámbitos de la justicia, la Fiscalía de la Justicia, los errores salen gratis, ¿no? 11 autos anulados y no pasa nada. Recurre de una forma ortodoxa a un cuerpo policial que nada tiene que ver con el caso, a revisar lo que ha hecho otro cuerpo policial, como si no se fiara y no pasa nada. Y sobre todo, ¿por qué Ranea? ¿Por qué él? Yo no era el objetivo era el trapero. Y yo era una herramienta más para llegar por mi trayectoria profesional de la investigación. Y les dio igual. O sea, poner lo que sea en el atestado policial, porque esta piedra, que soy yo, nos dará con la torre, que era José Luis Trapero Álvarez. Y eso es así. ¿El por qué? Pues lo sabrán otros. No puede ir por la tumba por la sardina, es decir, no tiene caza mayor, pues va al conejito que pasaba por allí. Este muchacho fue el cabeza de turco de la imposibilidad de llegar más arriba. Los Mossos d'Esquadra han perdido a un buen policía. Durante un tiempo sí. Y yo creo que van a recuperar un gran poli. Creo que esa herida, esa cicatriz, nunca no va a haber un cirujano plástico que se la quite. Pero es un tipo fuerte, es un tipo joven, es un gran policía, es un gran padre y yo creo que le queda mucha vida por delante y que hemos de aprender a guardar en el casillero los libros leídos. Y decía Juan José Millás, ¿no?, que a veces nos resistimos a tirar las zapatillas viejas, ¿no? Dice que algunos parámetros, ¿no?, algunas ideas, decía él, las mantenemos como mantenemos las zapatillas viejas, que aunque sucias, viejas y horadadas, como no son cómodas, pues no las tiramos, ¿o no? Si una zapatilla es vieja, hay que tirarla. Y se compra una nueva y a andar más comodito, ¿no? Y él, yo creo que esa lección la ha aprendido, yo creo que ha pasado página, ha cerrado el libro. La cicatriz no se la quitará ni Dios, pero yo creo que está marcado por la cicatriz, pero no le va a marcar la vida. Tiene mucho que decir a esta vida Ranea, porque Ranea, que quería tirarlo todo por la borda, incluso él se quería tirar por la borda, ha presentado los papelitos para volver a ponerse los galones, a ponerse el uniforme, a ponerse el gorro y a servirnos a todos los demás, porque este chico es un servidor público. Él, por ahora, dice, está descansando, pero es verdad, quiere volver. Ranea, después de lo que ha pasado, ¿sigues sintiendo apego por el uniforme de Mossos d'Esquadra? Sí, es vocacional. De hecho, estoy pidiendo volver, voy a volver y voy a trabajar de otra manera, gestionando todo. Han pasado unos años, nos hacemos mayores y luego ya no estamos para saltar vallas y pegarnos un carrerón, pero sí para gestionar y no la sabiduría, pero sí el día a día, el saber gestionar. No eres más listo, porque sin un equipo bueno no eres nadie, yo siempre lo he dicho. Un podcast de Aimar Bretos y Víctor Olazábal. Cadena SER.